Bueno, seguimos hoy. Empezamos con cómo, cuándo y dónde empezó todo esto, ¿no? Vamos a decir que es un milenio, sí, es prácticamente un milenio. Un milenio al cabo del cual, bueno, el penalismo procede un poco como esas familias distinguidas que ocultan algunos antepasados, que bueno, fueron medio piratas, algunos ladrones, asesinos de indios, etc. Entonces mejor ocultarlo, ¿no? Nosotros también tenemos algunos que por regla general los ocultamos. Preferimos ser descendientes de Beccaria, del iluminismo, etc. Pero en realidad el derecho penal bueno, se desarrolló a lo largo de este milenio que les decía. Y hubo de todo. No es muy conveniente ocultar. Por supuesto que no necesitamos mucho, sacudir mucho el árbol genealógico para encontrar unos cuantos monstruos, pero por cierto este, que es conveniente también recordarlos. Es recordarlos porque ahí sabemos de dónde venimos, qué pasó, qué fue pasando, buenos y malos, tenemos de todo. No me voy a referir acá, no me voy a remontar a Adán y Eva o a, bueno, para los que quieren también a Lucy. Lucy es el esqueleto más antiguo, petrificado, que se conoce de ser humano. No, vamos a hacer algo un poco más próximo, ¿no? Vamos a referirnos fundamentalmente a lo que pasó desde que el 12 de octubre de 1492 Colón llegó a este continente. Por supuesto, Cristóbal Colón también ocultaba su origen, ¿no? Nunca se supo muy bien cuál era el origen de Cristóbal Colón. Algunos opinan que estaba ocultando su origen judío, lo cual es bastante creíble, y hay bastantes indicios de que así fuera. Bueno, pero llegó Colón, llegó al Caribe, lo recibían unos indios muy alegres, que al poco tiempo estaban todos muertos por todas las pestes que le habían traído los curiosos personajes que llegaban en las carabelas, ¿no? Pero con ese virus, toda la cantidad de infecciones que traían los colonizadores, que por cierto fue lo que determinó la enorme mortalidad en la población originaria de nuestro continente, además de la explotación, por supuesto, pero junto a todas esas infecciones, esos microorganismos, traía uno que era el poder punitivo. El poder punitivo, es decir, ese poder que surge de la confiscación de la víctima, como lo vimos antes, ese poder que no es el poder estatal de reparación y es el poder de coerción directa del derecho administrativo, sino que es cuando el príncipe dice: la víctima soy yo. Ese poder punitivo tenía una larga historia en el continente de los colonizadores. Una larga historia. El poder punitivo apareció en el mundo muchas veces, desapareció, etc. Hubo tentativas de verticalización de sociedades con poder punitivo, desaparece. Pero en Europa había llegado a tener un enorme desarrollo, fundamentalmente en Roma. Los romanos habían montado un poder punitivo fortísimo, y el poder punitivo, cuando cumple la función de verticalización, de corporativización de la sociedad, corporativiza la sociedad, verticaliza la sociedad, hace predominar sobre las relaciones comunitarias, las relaciones horizontales, hace predominar las relaciones verticales, que, como vimos, no resuelven los conflictos, pero deciden en los conflictos. Esto es claro, al solidificar verticalmente las sociedades, si bien por ciento le da forma de ejército,
al mismo tiempo las sacraliza, es decir, petrifica las sociedades, les quita movilidad. Y bueno, cuando cambia el ambiente, cambia el contexto, las sociedades así verticalizadas, con esas relaciones verticales muy fuertes, muy solidificadas, carecen de, como si padeciesen una artrosis que le impide, cuando cambian las condiciones, el medio, le impide adaptarse al nuevo medio y sobrevivir. Esto naturalmente fue lo que le sucedió a Roma. Roma se había ido verticalizando, sobre todo con el imperio. El imperio romano, los emperadores, los emperadores eran unos generales que se daban golpes de Estado, entre ellos sucesivos golpes de Estado. Y bueno, esos, mientras tanto, fueron sancionando toda una serie de leyes de poder punitivo muy fuerte, leyes atroces, eran las leyes romanas, que repartían pena de muerte, tortura, penas crueles, la confesión bajo tortura. Todo eso es invento de los romanos, por supuesto, está en el Imperio Romano. Todas esas son las leyes imperiales, sobre todo, fundamentalmente las leyes imperiales. Y bueno, Europa, cuando los romanos se verticalizan, colonizan casi toda Europa. Toda sociedad que se verticaliza, cuando tiene ya forma de ejército, que se coloniza, colonizaron casi toda Europa, pero llegó un momento en que esa artrosis, esa solidificación de la sociedad le impidió adaptarse a las condiciones del avance de los germanos, que prácticamente ni fue una guerra, fue casi ocupación territorial, ¿no? Se había debilitado tanto la sociedad que esa estructura romana tan verticalizada carecía ya de la más mínima posibilidad de adaptarse o de hacer frente a eso, ¿no? De adaptarse a las nuevas condiciones, a la amenaza de los germanos. Y bueno, ahí se produce la caída del Imperio Romano, y el Imperio Romano se refugia en Oriente, ¿no? Se refugia en lo que sería Bizancio, lo que sería la actual Turquía, ¿no? Y ahí hay un emperador, Justiniano, que se le ocurre ordenar que le recopilen todas las leyes, y se recopilan todas las leyes en el Digesto de Justiniano, que contiene los Libris Terribilis, que son los dos libros del Digesto, donde se legisla acerca de todo este derecho penal horripilante de la época, con, como les decía, confesión bajo tortura, penas atroces, reparto generosísimo de penas de muerte, etc. Solo que los romanos siempre fueron muy prolijos, ¿no? Estas penas y todo esto se dedicaba a los que no eran ciudadanos. Entonces, pero esto no significaba que los ciudadanos fueran inmunes a esto, sino que cuando había algún ciudadano que lo consideraban peligroso y había que eliminarlo, antes le quitaban la ciudadanía, eso sí, pero después lo sometían a este derecho penal brutal, ¿no? Este ejercicio de poder punitivo brutal. Con los germanos en Europa, con los germanos desaparece el poder punitivo casi. Los germanos ejercían muy poco poder punitivo, muy poco poder verticalizador. Lo tenían casi reservado a los traidores, a los que colgaban, ¿no? Que no está tan mal tampoco, ¿no? Pero bueno, luego lo que eran los delitos se resolvían a través de composición. Es decir, en realidad cada clan germano era una unidad familiar, pero también económica. Entonces, cuando algún sujeto de un clan le daba un garrotazo en la cabeza a un germano de otro clan, le producía un daño económico. Y eso se arreglaba a través de la composición. Se juntaban los germanos viejos, decían, bueno, tengo un germano menos, ¿cómo arreglamos esto? Y esto hay que arreglarlo de alguna manera. Entonces se componía a través de, bueno, le pasaban una composición material, se pasaban algunos animales, algo patrimonial era la compensación, era de carácter patrimonial. ¿Y qué era lo que presionaba para que se llegara a esta composición? La Blutwache.
la venganza de la sangre. Blut es sangre en alemán, Rage es la venganza de la sangre. Es decir, si no se arreglaba, si no había composición, venía la guerra de todos contra todos y no le convenía a ninguno de los dos clanes que se mataran entre ellos, pues se podían destruir recíprocamente. Entonces, debido a eso, se forzaba la composición, ¿no? la reparación. Bien, a todo esto, en la Edad Media desaparece, lo que surgen son feudos, el feudalismo, pequeños estados, pero en la península ibérica se opera un fenómeno particular. Los islámicos durante 7 siglos ocuparon gran parte, casi toda la península ibérica, y desde el norte de la península ibérica se opera un fenómeno que ellos lo llaman de reconquista. Después de 7 siglos, no sé si era reconquista, es decir, una guerra contra los islámicos hasta que logran expulsarlos finalmente a fines del siglo XV, logran expulsarlos directamente de la península. Esto obligó, naturalmente, para llevar esta guerra, a que la sociedad se verticalizara, que la sociedad ibérica se verticalizara antes que las otras sociedades que continuaban feudalizadas en Europa. Con motivo de esta verticalización surgen reinos importantes, que son los que llevan Aragón, Castilla, que son los reinos que llevan adelante esta llamada reconquista, y uno de estos reinos envía a Colón a América. En realidad no lo envió a América, lo envió a la India en busca de especias. Colón vino a buscar pimienta, por así decirlo, y se encontró en el medio con algo que él creyó incluso que había llegado a la India. Bueno, cuando Colón vuelve, y no solo trae pimentero vacío, sino que se dan cuenta de que van tomando conciencia de que había toda una zona para colonizar, estos reinos que se habían formado, como todo, vuelvo a decir, toda sociedad que se verticaliza adopta la forma de ejército. Una vez que tiene la forma de ejército, ¿qué hace? Coloniza. Bueno, efectivamente, ¿qué fue lo que hicieron estas sociedades? Colonizaron. Se largaron a colonizar América. ¿Qué es una colonia? Una colonia es la ocupación policial de un territorio extranjero a cuyos habitantes consideran subhumanos o inferiores de alguna manera, y entonces explotan su trabajo sin importarle mucho si al mismo tiempo se van muriendo. Por eso que realmente a la entrada de cualquier colonia se podría poner el mismo cartel que se puso a la entrada de Auschwitz. Arbeit macht frei, el trabajo libera. Sí, efectivamente. Bueno, llegaron los colonizadores, contaminaron, como les decía hace un momento, porque traían una serie de pestes para las cuales nuestros originarios no tenían defensas, no tenían inmunidad. ¿Por qué? Porque, bueno, lo mismo que pasa ahora, ¿no? Las infecciones se pasan del animal al ser humano. Los europeos tenían contacto con animales domésticos, nuestros originarios no tenían contacto con esos animales domésticos. Acá no había vacas, no había caballos, no había perros. Bueno, el perro americano era muy limitado, es decir, cerdos, es decir, todo eso, bueno, les había contaminado enfermedades a los europeos. Y por supuesto, esas enfermedades habían generado anticuerpos en ellos que nuestros originarios no tenían. Es decir, América no estaba contaminada por eso. Trajeron todo eso, mataron se murió la mitad de la población, la otra la explotaron, la mataron, las encomiendas, todo eso. Esto algunos dicen es la historia negra. No, la historia negra la pudieron inventar los ingleses, es cierto, pero no es ninguna historia negra. Los europeos hicieron esto siempre. Todos los europeos, todos. Los ingleses, los franceses, los belgas, las barbaridades que hicieron en África no tienen límite. Obviamente
no es necesario leer el prólogo de Sartre a los condenados de la tierra para darse cuenta de esto, basta mirar la historia. Y si hubo europeos que no tuvieron, que no cometieron esos crímenes horrendos, masivos, esos genocidios colonizadores, fue simplemente porque no tuvieron oportunidad de ser colonizadores. En realidad, Europa cometió estos crímenes, toda Europa, no nos estamos refiriendo ni es exclusivamente a los españoles, ni es la historia negra, ni es antihispanidad. Toda Europa ha hecho eso y lo sigue haciendo con los muertos del Mediterráneo que tenemos en nuestros días. Bien. Pero ese poder punitivo que renacía en Europa por el siglo XI se va extendiendo por toda Europa. Ese poder punitivo, esa verticalización, ese renacimiento del poder punitivo necesitaba un discurso legitimante, por supuesto, y ese discurso empieza a elaborarse en las universidades del norte de Italia fundamentalmente, las viejas universidades europeas, pero no había leyes, es decir, toda la legislación estaba muy fragmentada en una Europa feudal. Entonces es interesante esto, porque entonces empieza a ser un saber jurídico penal que no tiene leyes, pero bueno, alguna ley necesitaban. Entonces, ¿qué hacen en las universidades en ese momento? Y resucitan el digesto, y es lo que se llama la recepción del derecho romano, muy celebrada por los civilistas, por supuesto, pero al resucitar el digesto venían los libris terribles del digesto, con la tortura, la confesión bajo tortura, las penas crueles, la prodigalidad de pena de muerte, todas las barbaridades de los libris terribles, horribles, horripilantes, ¿no? Producto de los generales que se daban golpe de Estado y se hacían llamar emperadores en la vieja Roma. Entonces, traen de la Europa, del Imperio de Oriente, el digesto, y empiezan a trabajar sobre el digesto. Pero surgen entonces nuestros primeros penalistas, que eran los llamados glosadores. Guarnerio, Curcio, siglo XIII, fueron quizá nuestros antepasados más remotos, 1200 más o menos, 1100, 1200 aproximadamente, y se llamaban glosadores porque glosaban, comentaban los libros terribles del digesto. Y después siguen los posglosadores. Entre glosadores y posglosadores, hay discusión de quiénes son glosadores y quiénes posglosadores, etc. Bartolo de Sassoferrato, Baldo de Ubaldi son considerados posglosadores. Estamos en el siglo XIV, ¿no? Pero glosaban, en realidad comentaban. Tenían una metodología muy particular. Ellos de un lado ponían todos los argumentos en favor de una solución, del otro lado todos los argumentos en favor de otra solución y después en el medio decían lo que querían. Fundamentalmente basados o tomaban muchos argumentos de la filosofía griega que él acababa de redescubrir también Europa, ¿no? Que Europa la había olvidado, la filosofía griega, y la redescubre por esa época, ¿no? Y así van elaborando un primitivo derecho penal de glosadores, posglosadores, que es una especie de derecho penal de culpabilidad, ¿no? Sobre base de el reproche del mal uso de la libertad del ser humano, ¿no? Pero al mismo tiempo va pasando otro fenómeno. Ahí el Papa, como empieza a tomar la jefatura de la Iglesia, pero van surgiendo grupos religiosos que empiezan a comunicarse con Dios sin telefonista, por así decir, ¿no? Es decir, no buscan la mediación del clero, de la Iglesia, etcétera, sino que directamente se vinculan a Dios. Con distintos argumentos y distintas consecuencias, que eran los herejes. Todo esto debilitaba el poder del Papa, no le impedía, no le posibilitaba el ejercicio del poder, ese poder central,
Y bueno, al mismo tiempo resultaba importante, estaba pasando un desastre en Europa, pestes, calamidades de toda índole, etc. Había que evitar que estas pestes, estas calamidades se le atribuyeran a las autoridades. Entonces había que atribuírsela a alguien, había que crear enemigos. Bueno, los primeros enemigos fueron los herejes. Entonces el Papa monta una especie de servicio policial judicial, nombra unos jueces policías, etcétera, directamente dependientes de él, que son los que van a combatir a los herejes, los inquisidores. Los inquisidores llegan directamente a combatir a los herejes y matan a los herejes, naturalmente, que se les acaban rápido, no tardan mucho en pasar esto. Y entonces de ahí, pero bueno, si se necesitaba de alguna manera el enemigo, ¿no? Los herejes bueno, se habían liquidado prácticamente. Entonces, bueno, ¿quién podía ser? Bueno, Satán, sí, pero Satán, bueno, estaba lejos. Pues. Satán era Satán. Satán y sus muchachos, porque parece que Satán tenía ejércitos, Satán era una especie de comandante de ejército, ¿no? Sí, tenía legiones de diablos. Diablas no había, eran diablos todos de Satán. Porque en realidad eran ángeles caídos, entonces no había mujeres ángeles, ni ángeles femeninos. ¿No? De ángeles caídos eran Satán y sus muchachos, que tenían que ponerse, pero Satán y sus muchachos, bueno, no sé por qué, no podían hacer el mal directamente, necesitaban ponerse de acuerdo con algunos humanos. ¿Y con qué humanos se podían poner de acuerdo? Y con humanos inferiores. ¿Quiénes eran los humanos inferiores? Las mujeres, naturalmente. Después vamos a ver esto un poco más en detalle. Las mujeres que eran hombres mal terminados, entonces necesitaban, solo esos humanos inferiores podían hacer el pacto con Satán, ponerse de acuerdo con Satán. Los otros humanos superiores, que eran los hombres, entonces empiezan las brujas, empiezan a quemar brujas alegremente, a fritar mujeres por toda Europa. Esto acá hay que aclarar algo, ¿no? Porque normalmente cuando uno habla de Inquisición se cree que es toda la Inquisición. No, esta primera Inquisición, esta Inquisición contra los herejes y después contra las brujas, es la Inquisición eclesiástica. Esta Inquisición bueno, se extiende al siglo XII, en el 1200, empieza el siglo XIII, sigue por el XIV, pero en el siglo XV, es decir, a fines del 1400, esta Inquisición casi se extingue, prácticamente no existía. Tenemos que distinguir porque hubo varias Inquisiciones, ¿no? Esta es la Inquisición que empezó a matar brujas, primero los herejes, después las brujas. Mató unas cuantas, pero no tantas, ya vamos a ver lo que pasa. Después tenemos la Inquisición española, que es la que llega a América. La Inquisición española es una Inquisición que depende del rey. El Papa le había concedido esto al rey, después se arrepintió, pero no podía resolverlo. La Inquisición española de vez en cuando fritaba alguna bruja, pero no estaba centrada en la lucha contra las brujas, sino en otra cosa. España había expulsado a los judíos a fines del siglo XV, más o menos cuando Colón llega a América, era contemporáneamente de la expulsión de los judíos de España. Y había judíos que se habían quedado y eran conversos, los cristianos nuevos. Estos judíos conversos estaban generando en España la nueva burguesía, una burguesía, una incipiente burguesía que naturalmente entraba en conflicto con la nobleza. Entonces, la función que tuvo la Inquisición española fue fundamentalmente combatir a los cristianos nuevos, a los judíos conversos. Y uno de los primeros, el más conocido inquisidor español, fue Torquemada, que pertenecía a una familia de conversos, justamente. Bueno, es decir, de esa manera, esa Inquisición, luchando contra la incipiente burguesía, elimina a la incipiente burguesía de España, lo que le va a costar a España justamente la crisis de su imperio después, porque no logró adaptarse a los cambios propios del momento de la Revolución Industrial. Pero bueno,
Esta era otra Inquisición. Vemos que hay una Inquisición eclesiástica que desaparece a fines del siglo XV. Esta Inquisición española, que es la que nos llega a América fundamentalmente contra los judíos conversos. Hay otra Inquisición, que es la romana, que se crea en 1542, el Santo Oficio, solo sobre Italia, pero que tampoco estaba destinada a quemar brujas, sino que ya empezaban a quemar a luteranos, etc. Debo aclararles que esto de la quema de mujeres se hizo con olímpica alegría también por parte de los luteranos, en fin, de todos los protestantes también, ¿no? Y el mayor número de mujeres, el mayor asesinato de mujeres que se comete en Europa, no es por ninguna de estas inquisiciones, sino por los tribunales laicos en la Europa central, fundamentalmente Alemania, Austria, la Suiza germana y el milanesado, es decir, la Lombardía, la zona del norte de Italia. Esta llega al máximo, la quema de brujas por estos tribunales laicos, hacia 1630 aproximadamente, y la última bruja quemada fue en Polonia, unos años antes del siglo XVIII, segunda mitad del siglo XVIII, unos pocos años antes de la Revolución Francesa. De modo que la cuestión de quema de brujas se extendió durante 5 siglos virtualmente. Aquí hay que aclarar otra cosa. Bueno, pero ¿por qué las brujas? Sí, era necesario adorar a Satán, buscar a alguien para que no se le echase la responsabilidad de todas las desgracias que estaban aconteciendo, no se le echase encima a los gobernantes, a los príncipes, etc. Pero había otra cosa, y aquí es donde creo que de alguna manera el feminismo tendría que revisar un poco esto, porque es la forma en que se enrosca el patriarcado con el colonialismo. Les decía que el ejercicio de poder punitivo verticaliza las sociedades y les da forma de ejército. Como todo ejército, las unidades inferiores del ejército están comandadas por cabos y sargentos. Bueno, en la forma de ejército que le da a las sociedades, estas unidades menores están comandadas por el pater familia, es decir, el patriarcado. El pater familia que cumple la función de controlar a través de estas unidades menores. Debido a eso, es decir, toda la Inquisición, a partir de, bueno, si bien por cierto decae la Inquisición eclesiástica a fines del 1400, sobre el filo de su decadencia, produce una obra muy interesante, un libro que se llamó El Malleus Maleficarum o Martillo de las Brujas, escrito por Sprenger y Kremer. En realidad parece que el autor fue Kremer, que era un tipo bastante complicado, con algunas cosas de retención, de retenciones indebidas, etc. Y no Sprenger, que era alguien que tenía visiones, medio olor de santidad, etc., y que más bien prestó su nombre para la publicación del libro. Este libro, si bien por cierto está en la decadencia total de la Inquisición eclesiástica, resume toda la doctrina demonológica. ¿Qué es lo que pasa? Miremos el Malleus Maleficarum y vamos a ver que un largo capítulo del Malleus Maleficarum junta todos los argumentos de misoginia que se le puede ocurrir a alguien y que había producido hasta la época, no importa si era de griegos, de romanos, junta todo, es decir, es una síntesis de misoginia de la época y sintéticamente lo que se sostiene, la tesis del Malleus, es la inferioridad de la mujer. Si la mujer era inferior, naturalmente que tenía que tener menos inteligencia. Si tenía menos inteligencia, tenía menos capacidad para comprender el contenido ilícito, la ilicitud de lo que estaba haciendo.
Entonces, teníamos un derecho penal de incipiente culpabilidad, de reproche por el uso de la libertad que venía de los glosadores y los posglosadores. Pero si la mujer era menos inteligente, se le podía reprochar menos, no se la podía poner la misma pena que al hombre, que era más inteligente. Ah, sí, pero era más peligrosa, porque era inferior. Y ahí viene la cuestión, en la confrontación de derecho penal de culpabilidad con derecho penal de peligrosidad policial. Cuando ustedes leen en cualquier manual, en cualquier historia superficial del derecho penal, dicen, no, el derecho penal de peligrosidad surge con el positivismo, Lombroso, Ferri, Garófalo en el siglo XIX. No, la confrontación de derecho penal de culpabilidad con derecho penal de peligrosidad surge en aquella época. Los demonólogos que fueron los que se dedicaron a estudiar el origen del mal. Por ende, son los primeros criminólogos etiológicos. La primera criminología etiológica tampoco surge con Lombroso, sino que surge con los demonólogos. Los demonólogos, hoy olvidamos sus nombres, pero son los primeros criminólogos etiológicos. Y el Malleus Maleficarum es interesantísimo. Alessandro Baratta, en los años 80, publica su libro Criminología Crítica y Crítica del Derecho Penal, donde habla del sistema integrado de von List, y dice que el neocantismo desarma el sistema integrado. El sistema integrado de von List era etiología, es decir, la criminología etiológica, política criminal, contención de la criminología etiológica y derecho penal como contención de la política criminal, porque no maten a todo el mundo, esas cosas. Ese era el sistema integrado, pero el primer sistema integrado, yo creo que Baratta no lo vio, el más perfecto sistema integrado, que es lo que le da un contenido moderno al Malleus Maleficarum, es justamente eso, etiología del mal con la síntesis de los demonólogos. Signos del mal, cómo se materializa el mal de la brujería. Signos del mal, derecho penal, el delito. Reacciones frente a eso, cómo se reacciona, cómo se investiga, derecho procesal penal. Cómo se reacciona, quemando, claro, bueno, está bien, derecho penal. Y también signos del mal, es decir, criminalística, cómo se descubren los signos del mal. Todo eso está integrado perfectamente. Es el sistema integrado, lo que Alessandro Baratta llamaría el sistema integrado, es el sistema integrado más perfecto que surge en el Malleus. En estos 5 siglos que duró la brujería, la persecución de las brujas, la persecución del pacto satánico de los seres inferiores, etc., surgen las ideas básicas que seguimos discutiendo hasta el día de hoy, aunque parezca mentira. Primero, origen biológico del delito. Esto no es un invento lombrosiano, ya lo vamos a ver, pero no surge con Lombroso, sino que queda a través de todo este enorme capítulo que escribe Kremer, que junta Kremer en el Malleus Maleficarum, la inferioridad biológica de la mujer, origen biológico del delito. Eugenesia, otra cosa terrible que resurgirá después en el siglo XIX, es decir, criar seres humanos superiores, ¿no? Aplicar la misma técnica que se aplica para criar caballo de raza al ser humano, eugenesia, y por ende eliminar a los inferiores, no permitir la reproducción de los inferiores. Hay una eugenesia invertida, una disgenesia, en el Malleus Maleficarum. Los hijos del aquelarre, donde se juntaban las brujas con los diablos, etc. Bueno, los diablos no podían tener hijos, ¿no? Los diablos eran una especie de, según el Malleus Maleficarum,
los diablos eran aire concentrado, ¿no? Una especie de muñeco de sex shop, una cosa por el estilo. Pero el diablo, por viejo, sabía a quién sacarle el semen y dónde depositar el semen. Parece que habían logrado esta conservación que hay ahora. Y sabían dónde hacerlo y para generar un hijo del aquelarre que resultara proclive a con tendencia a la brujería. Es decir, la criminología factorial. No hay determinación, pero hay una tendencia, se marca una inclinación. No hay predestinación, pero sí predisposición. Funcionalismo, decimos que bueno, el delito, como todo en la sociedad, no es del todo negativo, también tiene un aspecto positivo, consolida la sociedad en contra. Durkheim, ¿no? Emil Durkheim, siglo XIX, comienzos del XX, sí, pero cuidado, que ya Kremer decía lo mismo. ¿Por qué es que Dios permite el mal? Y Kremer, funcionalista en el año 1400, decía, y no, porque el mal es necesario, porque de lo contrario no podríamos reconocer el bien. Funcionalismo puro. En el siglo XVI, un médico, Vier, discípulo de Agripa, sostiene, dice, no, miren, las brujas son enfermas, son histéricas, y Satán lo que hace es aprovecharse de la enfermedad. De modo que no, las brujas no tienen que ser materia de los inquisidores, sino de nosotros los médicos. Inventa las medidas de seguridad curativas. Sí, hasta hoy las tenemos. Frente a esto reacciona Jean Baudin, uno de los primeros teóricos de la soberanía. No, cuidado, la lucha contra la brujería corresponde al monarca porque es el príncipe cristiano que tiene que reafirmar la vigencia de la verdadera religión. En consecuencia, la brujería ofende al príncipe. Estatización de todos los bienes jurídicos. Es el fascismo, es el derecho penal fascista. El Führerprinzip y el organismo, la comunidad del pueblo, el Führerprinzip. En 1435, Johannes Nieder idealizó la sociedad como hormiguero, donde cada hormiga lleva en sí el sentido de lo que debe hacer, nadie se lo ordena. Está naturalmente, biológicamente condicionado. Es un concepto de comunidad del pueblo, de Volksgemeinschaft, comunidad del pueblo, prácticamente idéntico al que sostiene posteriormente el nazismo. ¿Y en qué consiste el delito? En no responder a la tendencia, al sentido de justicia innato en la raza. Fake news, creación de realidad, enemigos, ¿es una cuestión de Carl Schmitt? No. ¿Del Kronjurist del Dritte Reich? No. Las fake news se repartían desde los púlpitos, claro, no había diario ni televisión. Creación de realidad, lo mismo. Imagínense ustedes que cuando viene la peste bubónica se la atribuyen a los judíos. Bueno, creación de enemigos, es nuevo. Me pueden decir entonces, bueno, no es cierto que todo lo que discutimos hoy ya haya estado en los últimos 5 siglos. La criminología crítica no entró en los últimos 5 siglos. Sí, entró también. Hacia 1630 se publica un libro, Friedrich Speer, un jesuita alemán, poeta, teólogo, un libro en el que hace lo mismo que hacen los criminólogos críticos. Dicen, no, mire, lo que están haciendo con las brujas se lo voy a decir. Y entonces no deja muñeco en pie. Los príncipes, por no ver lo que hacían sus tribunales, los teólogos
por seguir repitiendo barbaridades falsas, los confesores por ser borrachines, los inquisidores por enriquecerse, los verdugos por ser delincuentes sexuales. No queda muñeco en pie. Y aparte dice, con esto cualquiera puede ser condenado por brujería. Y esto que están haciendo es lo mismo, es equivalente a lo que hacía Nerón matando cristianos. ¿Verdad? Criminología crítica en 1630. Bueno, como ustedes ven, no hay nada bajo el sol, nada nuevo bajo el sol. Lo que estamos hoy discutiendo, las raíces ideológicas, las ideas básicas de lo que discutimos hoy, no son nada nuevas. Desde el funcionalismo hasta la crítica, las tenemos más o menos esbozadas ya en estos 5 siglos. De modo que esto que estamos discutiendo y que creemos que es supermoderno, no, venimos discutiendo las mismas cosas. No se olviden de esto, no se olviden de esta genealogía complicada que tenemos. No crean que cada cosa que se inventa mientras alguien se afeita es nueva. No. Todo tiene su historia y esa historia es de luces y sombras y a veces de inusitada crueldad. Bueno, la próxima vamos a ver qué es lo que pasa con el iluminismo y qué es lo que pasa con el liberalismo penal posterior, ¿no?